en esta linda mañana de... ¿Qué fue eso? Mucho ruido ahí, un silbido. Alguien me silbó en el oído. Bueno, mañana de feriado, mañana de aprendizaje, siempre aquí en Arriba Pay, porque lo que queremos es aportar un poquito para el día a día. Estamos acá con el licenciado René Pereira, que es nuestro consejero, se arma acá el consultorio, se abre la posibilidad, licenciado, de aprender sobre todo, ya hablábamos del amor, hablábamos de la frustración, ahora creo que nos trae algo un poco más positivo en el sentido de cosas que suman, ¿verdad? Totalmente. La idea siempre es sumar, y lo que hoy queríamos hablar era justamente porque como ya empieza toda la parte educativa, meternos un poquitito en lo que es psicología educacional, los padres también que van a estar en sus casas seguramente hoy porque es feriado, la mayoría de ellos van a estar, entonces que puedan un poquitito entender y ayudar a sus hijos con respecto a los tipos de inteligencia, cómo descubrir. Yo creo que cada persona nace con 1, 2 o 3 o más tipos de inteligencia. Sí. El problema es que no les ayudamos a nuestros hijos a desarrollarlos porque tampoco a nosotros nos ayudaron a hacerlo. Entonces, como no nos ayudaron a nosotros, no sabemos ni tenemos idea. Y bueno, esto Howard Gardner se llama un psicólogo que clasificó los tipos de inteligencia y a partir de ahí creó una revolución en cuanto a lo que es la educación. Porque generalmente en nuestros tiempos de escuela o colegio, el bocho era ese que tenía la inteligencia lógico-matemática. Exacto. Que sabía sumar, multiplicar, y el que tenía buena memoria. El que se acordaba así tal cual se le decía. Sí. Y nuestra educación, de hecho, era muy memorista. Todo tenía que ver con memoria, memorizar. Yo hasta ahora sé, ¿verdad? Pomberos, AFTI, Caraí, Carapé, GT, Jahuepaba, ¿verdad? Entonces vos ibas y recitabas eso, ¿verdad? Cierto. Vos recitabas todo eso, entonces en base a eso, qué inteligente que es, ¿verdad? O saber multiplicar, sumar, dividir, que bueno, tiene que ver con un tipo de inteligencia. Y los otros tipos de inteligencia no eran desarrollados. Y muchos de nosotros vamos al campo universitario, ¿verdad? Después de un colegio, una educación memorista de lógico-matemática, y nos encontramos con pensamiento crítico, nos encontramos con lógica, que no era la lógica matemática, era una lógica como una materia, ¿verdad? Sí. Y donde nos tropezábamos todos, ¿verdad? Y no avanzábamos en nuestra educación, y ahí ya venían los conceptos de la educación, es mediocre, que tal colegio luego no funciona, pero en realidad es no entender. Sí. Es un sistema que por muchísimos años se mantuvo vigente. Totalmente, y que no nos ayudaba y que ahora, bueno, necesitamos nosotros también como padres desarrollar en nuestros hijos eso y no culparle al colegio, no responsabilizarle directamente solo al colegio, pero también nosotros como padres involucrarnos un poquitito más en lo que es la educación de nuestros hijos y ver en ellos el tipo de inteligencia. Exacto. Entonces, por ejemplo, uno de los tipos de inteligencia es la inteligencia musical. Inteligencia musical, ahora voy a ir haciendo tipo citando, ¿verdad? Para fijar inteligencia musical. Inteligencia lingüística. Lingüística. ¿Verdad? Que es el saber hablar, el saber expresarse. Okay. La inteligencia lógica matemática que hablamos. En la relación de ideas, ¿verdad? Sí. Okay. Que tiene que ver también con los cálculos, ¿verdad? Que te ayuda muchísimo. También estamos hablando de la inteligencia corporal kinestésica. Yo trabajo en la selección paraguaya de menores, ¿verdad? Ya clasificamos, ya salimos campeones en la sub-15, clasificamos en la sub-20. Saludos a los muchachos. Sí, y ahora la sub-17 inicia el desafío de la sub-17, que es para el Mundial de Qatar. Okay. De Qatar. Y yo trabajo con ellos en lo que es su inteligencia kinestésica, o sea, la inteligencia corporal. Del movimiento. Del movimiento, que tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué pasaba en el colegio, en la escuela? Había un chico con inteligencia kinestésica que tenía mucha inteligencia en el movimiento, que aprendía moviéndose. Muy rápido. Tengo que hacer una culpa también porque muchos de nosotros psicólogos le diagnosticamos, este tiene trastorno de hiperactividad, déficit de atención, pero él aprende estando en movimiento. Okay. Entonces, ¿qué hacía? Le cortábamos al chico la posibilidad de aprendizaje porque él no dejaba de moverse. Sí. Y le empezábamos a cortar su inteligencia kinestésica porque le decíamos que se quede quieto, que se quede quieto, que se quede quieto. Y ahí le frustrábamos el poder desarrollarse al chico. Yo tengo muchos chicos en la selección o en los clubes donde trabajé como psicólogo deportivo con esa deficiencia de la inteligencia kinestésica. Y son deportistas, tienen que moverse todo el tiempo. Y bueno, ¿y quién te dijo que tenés que estar quieto? No, movete, si es lo que vos tenés que hacer. Movete, no hay ningún problema con eso. Y desarrollar la inteligencia visual espacial, ¿verdad? Lo tienen los camarógrafos, por ejemplo. Ellos con un jueguito, a mí me cuesta, ¿viste? Cuando te dicen el QR que tenés que apuntar el QR. Y yo estoy ahí, ¿verdad? Buscando, porque no tengo esa visual espacial, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, los camarógrafos, gente que tiene esa inteligencia, en un movimiento ya van captando y ya van yendo al centro de la imagen, ¿verdad? También está la inteligencia, acá entramos en un campo muy interesante, que tiene que ver con la inteligencia emocional, que tiene dos tipos de inteligencia. La intrapersonal
que es el conocerse, el ver qué emociones tengo, el saber gestionar mis emociones, y la interpersonal, que tiene que ver con relacionarme con la gente, que es un desarrollo de la empatía. Intra, inter. Intra, sí. Inter. Sí. Eso es importante porque a mí me confunde mucho eso, ¿verdad? Sí. Intra, inter, ¿verdad? Sí, sí, sí. Intra, de adentro mío, ¿verdad? Y inter, que es de cómo yo me desarrollo con los demás. Y va una con otra ligada, sí o sí. Va ligada, pero no necesariamente si tenés una vas a tener la otra. Okay. O sea, lo tenés que desarrollar. Y eso pasa mucho en los trabajos también, porque después, bueno, termina la universidad, o bueno, sí. antes nosotros en la época de colegio ya trabajábamos, ¿verdad? Sí. Entonces, empezás al campo laboral y ahí te aceptan por tus aptitudes con P, ¿verdad? Sos apto en esto, ¿verdad? Sí. Tu currículum vitae, tu hoja de vida, ¿verdad? Tu conocimiento y tus habilidades, que son tus aptitudes, sí. Y después te echan por tus actitudes. Con C. Con tus actos. Tus actos, sí. tu forma de reaccionar, tu falta de inteligencia emocional, tu falta de inteligencia interpersonal, no te sabes relacionar con la gente, ¿verdad? Para gente que está en venta o gente que está en marketing, por ejemplo, eso sí. Es terrible. Tu falta de inteligencia intrapersonal, no te conoces a vos mismo, tenés malas reacciones, malas actitudes con tu jefe, y todo eso tiene que ver con descubrir tu tipo de inteligencia y trabajar en eso. Famosa esta anécdota de este papá que fue junto a un psicólogo y le dice, bueno, mi hijo tiene 5, ¿verdad? En artes y tiene 2 en matemáticas. Y le dice, ¿qué puedo hacer? Le dice, ¿verdad? ¿Y qué quiere hacer usted? Le dice, los psicólogos siempre le hacemos preguntas, sí. A lo que nos preguntan, ¿verdad? Y le dice, papá, bueno, yo le voy a conseguir un profesor de matemáticas. Y el psicólogo dice, no, eso es un error. Conseguirle un profesor de artes. Potencia lo que ya tu hijo tiene. Si es un talento que tiene, un don que tiene, entonces sí. Potenciemos eso. Después vamos a ir trabajando lo matemático. Pero ¿qué pasa? Le metemos a los chicos en algo que no es su inteligencia y le frustramos. Claro. Y ahí vienen las famosas etiquetas. Que es un inútil, que no sabe luego, que todos saben menos él. Totalmente, y empezamos a etiquetar, porque sí. ¿A cuántos de nosotros, por no tener la inteligencia lógica matemática o no ser buenos memoristas, yo por lo menos era buen memorista, lógica matemática nunca fue mi fuerte, pero yo aprendía las cosas muy de memoria, pero igual, ¿a cuántos de él no tener memoria o no tener lógica matemática le hemos tratado, le han tratado en el colegio, en la escuela de burro? Claro. De burro. ¿Verdad? Es mi hijo lo es burro, él luego sí. No sabe sumar, multiplicar y dividir, pero es un gran orador, él habla, todo el mundo le escucha, sí. Tiene inteligencia lingüística, le pones algo y empieza a escribir, es un gran escritor que estamos frustrando. Había sido. Entonces de eso se trata también este bloque, de ayudar un poco a los padres a entender los tipos de inteligencia y que, bueno, busquen en sus hijos desarrollar eso. Pero también uno puede ir viendo, yo era bueno en esto. En la pandemia nos pasó que nos dimos cuenta que éramos buenos en áreas que teníamos otros talentos. Teníamos más, ¿verdad? Sí. Licenciado, pero yo te quiero plantear también el punto de, por ejemplo, mamá, papá que está viendo y que vos le decís, si tu hijo es bueno, si tu hija es buena en arte, apretá con eso, explotá ese talento, sí. que fluya al arte, ¿verdad? Sí, pero hay una cuestión académica también que tiene que cumplir, que tiene que rendir, que matemática tiene que tener buenas calificaciones, sí. En literatura tiene que tener buenas calificaciones. ¿Ayudaría un poco a potenciar ese talento y motivarlo hacia otras áreas? ¿O totalmente. ¿Cómo trabajamos eso como para el desafío que uno tiene a nivel académico, verdad? En mi experiencia, yo he visto que cuando vos le potenciás al chico, a la chica, en lo que es bueno... No, está motivado. Está motivado y esa motivación le va a mejorar todo. Sí. ¿Por qué? Porque si no le potencias en artes, ¿verdad? Él va a decir, yo no sirvo, yo no voy a poder. Sin embargo, mira qué genia que sos. Qué genio que sos, mira lo que son tus cuadros, mira lo que son tus dibujos. Entonces, mira, había sido burra, y empieza a estudiar, empieza a analizar, empieza a querer aprender. Porque ¿qué es lo que nos pasa? A mí siempre me decían, yo era muy malo en matemáticas, ¿verdad? Mi hijo es genio en matemáticas, ¿verdad? Y yo era muy malo en matemáticas y a mí siempre me decían esto, ¿verdad? De que yo era malo en matemáticas y yo ya me bloqueaba. Sí. De hecho, que en la universidad, no sé por qué, pero en psicología estaba trigonometría, álgebra. Sí. Y son materias que yo fui posponiendo y fue en las últimas materias y al final terminé entendiendo súper bien álgebra y súper bien lo que sería las otras materias que tenían que ver con matemática. Sí me gustaba mucho, por ejemplo, lo que nosotros dábamos mucho, matemática financiera o cosas así. Estadísticas también, que es muy, muy matemático, sí. Pero me gustaba porque estaba asociado a hacer test, que es lo que a mí me apasiona, ¿verdad? Desarrollar test. Entonces, cuando vos asocias eso que no te gusta a lo mejor con lo que te apasiona,
ahí se potencia y vas a poder sacar buenas notas. Yo quiero animar a los padres a que empiecen a trabajar en su hijo, en su potencial, en lo que saben hacer. Detectar eso, saber leerle, saber mirarle y entender, y a partir de ahí, porque a veces pasa también que estamos como que dispersos, no entendemos si esto o aquello. Y sobre todo con respecto a lo que decís de la labor de los padres, en esa primera infancia, es increíble cómo el niño te va mostrando sus habilidades. Totalmente. Y por supuesto hay que saber ver también eso para después poder potenciarla. El famoso caso de nuestros chicos que dibujan por las paredes y todo eso nos molesta, nos da gusto, ¿verdad? Me mandaste pintar recién y viene tu hijo y te muestra su arte, ¿verdad? Y está tu pared recién pintadita llena de dibujitos. Ahora, ¿qué haces con eso? Y es sencillamente establecer una pared donde le decía a tu hijo, acá sí podés dibujar. Y ahí vas a descubrir que había sido frente a un Rembrandt o estás frente a un Picasso, ¿verdad? Y bueno, nunca entendí los cuadros de Picasso también, ¿verdad? Pero eso aparte. Pero estás frente a un artista que en potencia, ¿verdad? Con respecto a la música también. Bueno, la verdad que la sociedad también está cambiando, porque hasta los 98, 99, con una gran transferencia que se hizo, ¿verdad? De un tal Roque Santa Cruz, ¿verdad? A partir de ahí, el fútbol fue como un negocio para los padres. Mira, a mi hijo le puedo potenciar. A partir de ahí, todos los papás empezaron a generar futuros cracks que puedan ser transferidos al exterior y ganar dinero, ¿verdad? Pero antes de ese año, los futbolistas eran considerados vagos. No, los el que no termina el colegio, el que vamos a llevarle que haga algo de su vida. Que haga algo y bueno, por lo menos le aleja de las drogas, que juegue fútbol, ¿verdad? Pero ya los padres hoy entendieron que potenciarle en algo que le gusta, en su inteligencia kinestésica, en sus movimientos, en su visualización espacial, porque el futbolista necesita visualización espacial, moverse en los espacios, o sea, cada uno va desarrollando sus habilidades y en base a eso puede llegar a un potencial espectacular. Así que quiero animar a los padres a que hagan eso, vean, descubran el potencial que hay en sus hijos, anímenle a potenciar eso con todo y a partir de ahí tu hijo va a mejorar en todas las otras áreas. Buenísimo, ahí le agradecemos al licenciado René Pereira, nos vamos quedando sin tiempo, gracias a la gente que está haciendo sus consultas también y a modo de concluir, creo que no está de más agregar, licenciado, que hablarlo en pareja, ¿verdad? Que estén todos de acuerdo en familia, en la casa, para de esa manera tener grandes y buenos talentos en nuestro país. China querida, ¿qué hacemos ahora?